Por último, aunque hay más mecanismos, digamos, residuales para el transporte de fármacos a través de las membranas celulares, podríamos mencionar un último mecanismo que es el de la pinocitosis, aunque no es ni mucho menos el mecanismo más común que usan los fármacos para atravesar membranas. En la pinocitosis, la sustancia que se va a transportar, el fármaco, está disuelta y la membrana se repliega creando una vesícula pinocítica con el fármaco dentro. Una vez que el contenido de la vesícula ha sido procesado, se internaliza dentro de la célula y la membrana de la vesícula vuelve a la superficie de la célula. Podemos decir, tras haber estudiado los mecanismos del paso de fármacos a través de las membranas celulares, que en general un fármaco va a atravesar mejor las membranas y por tanto se va a absorber mejor cuanto más pequeño sea, es decir, cuanto su tamaño molecular sea más pequeño, mejor pasará a través de las membranas. Cuanto vaya más a favor de gradiente de concentración o cuanto más liposoluble sea. Es muy importante conocer los factores que determinan la cantidad del fármaco que se absorbe, ya que el fármaco que no se absorbe obviamente no puede tener efecto. El primer factor que determina la absorción de fármaco son las características de la preparación o de la forma farmacéutica. El tamaño de las partículas y la formulación condicionan la liberación y la disolución del fármaco en el lugar de administración. Por ejemplo, un jarabe puede provocar una absorción más rápida del fármaco que un comprimido, ya que no necesita disgregarse ni disolverse el fármaco. También hay que tener en cuenta las características físico-químicas del fármaco, especialmente las que ya hemos mencionado del tamaño molecular y la liposolubilidad. El peso molecular y la liposolubilidad condicionan el mecanismo de absorción, es decir, si va a ser por difusión pasiva, filtración o por transporte activo, y también la velocidad del proceso de absorción. La eliminación presistémica. Por cualquier vía que no sea la intravenosa, puede haber absorción incompleta porque parte del fármaco sea eliminado o destruido antes de llegar al torrente circulatorio. Por ejemplo, podríamos decir la degradación de un fármaco en el estómago por el contenido ácido del estómago. También son importantes las características del lugar de absorción, que dependerán, por supuesto, de la vía de administración. Por ejemplo, el grado de irrigación de un tejido o el grosor de las membranas en ese tejido. En general, la absorción es mayor cuanto mayores son la superficie y el flujo sanguíneo, y menor el grosor de la membrana del lugar de absorción. Pero también tenemos que tener en cuenta otros factores quizá no tan importantes, pero que influencian la absorción de fármacos y el paso a través de las membranas celulares. Entre ellos están los factores fisiológicos, por ejemplo, en el recién nacido, en el anciano o en la mujer gestante, puede alterarse la absorción de los fármacos administrados por vía oral por distintas situaciones, modificaciones del pH o de la motilidad intestinal, por la vía intramuscular o incluso por la vía subcutánea, ya que hay alteraciones del flujo sanguíneo. También los factores patológicos que pueda presentar un paciente pueden delimitar o determinar la absorción de un fármaco. Las patologías gastrointestinales, por ejemplo, pueden modificar la absorción oral, mientras que la reducción del flujo sanguíneo, por ejemplo, por una insuficiencia cardíaca, puede modificar la absorción de fármacos administrados por vía intramuscular.